Hola a todos, bienvenidos a esta semana en la cual vamos a estar recordando el sacrificio, la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Durante estos días de la semana vamos a darnos un tiempo para reflexionar de lunes a viernes en cada una de las llamadas 7 palabras. Es mi oración que este sea un tiempo de reflexión para pensar en lo que en Cristo Jesús Dios ha hecho para usted y para mí. El día de hoy vamos a comenzar con la llamada primer palabra. ¿Cuál es la primer palabra? La primera palabra es lo que yo puedo llamar la palabra del perdón. Es lo que dice Lucas capítulo 23, verso 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es la escena más trágica en la historia de la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque es la escena de un hombre inocente que está muriendo en la cruz. No está muriendo por sus crímenes, está muriendo por los tuyos y por los míos. Ahora, la escena de la cruz del Calvario nos recuerda el dilema más grande que vamos a encontrar en la Biblia. ¿Sabe cuál es? El dilema es que si Dios es bueno, Él no te puede perdonar. Si Dios es justo, no puede pasar por alto tu pecado. Es el dilema más grande de la Biblia. Números 14:8 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero termina diciendo: de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo puede un Dios tan santo y tan justo pasar por alto y cubrir el pecado del ser humano? La respuesta es que no hay manera. Bueno, solo una forma. Y esta es la que encontramos en la cruz del Calvario. De acuerdo con la Biblia, el pecado es el problema universal para la raza humana. Isaías 53, verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Romano capítulo 3 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los actos externos dicen que somos pecadores. Nuestras intenciones internas dicen que estamos muertos en el pecado. No podemos hacer nada bueno y no podemos hacer nada para perdonarnos a nosotros mismos. Se necesita de algo sobrenatural. Y esto es lo que va a ocurrir en la cruz del Calvario. Va a venir un perdón sobrenatural y esto solo pudo ocurrir de Dios en Cristo Jesús para ti y para mí. Por ello, esta oración de Jesús es maravillosa. Padre, perdónalos. ¿Sabe usted que la palabra perdonar significa poner lejos, lanzarlos fuera, no tomar en cuenta la maldad, el rechazo, la desobediencia, sacar fuera? No significa simplemente que Dios se tapó los ojos para no ver el pecado del ser humano, no, eso sería indulgencia e iría en contra de su carácter. El perdón es posible porque alguien está pagando ese pecado a Dios. Y esa es la justificación. Y ese es Jesucristo muriendo en tu lugar y en mi lugar para reconciliarnos con Dios. Esto es lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate que es en Cristo Jesús. La palabra justificado en el Nuevo Testamento y en la época en que se escribe el Nuevo Testamento, básicamente era una declaración o veredicto de ser aprobado. Era una declaración pública de ser libre de la condenación. Pero era un término legal, que una vez que alguien lo declaraba, nadie lo podía cambiar. Ahora la persona no solo era legalmente justa, sino que tenía el derecho de vivir como justo y se le tenía que tratar como justo. No es más o menos justo, más o menos libre, es 100% libre. Una persona que tiene el derecho de tener una nueva vida y de ser tratado de manera justa porque ha sido perdonado.
Esto es maravilloso. Esto es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que dice Isaías 53:6 al final. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 5:11 dice así: nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación con Dios. Este es el corazón pastoral de Jesús: perdonar, restaurar lo roto, lo perdido. Él dijo que a eso había venido, a salvar lo que se había perdido. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Claro, surge la pregunta: ¿será que Jesús está diciendo que los que tomaron parte en su crucifixión, los soldados, los fariseos, Pilato, eran inocentes? Por supuesto que no. Eran culpables, como lo eran los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los que conspiraron para matarlo. El punto es este: la palabra saber o conocer es esta palabra que describe a alguien que adquiere conocimiento a través de la experiencia. Experiencia. Y eso me surge entonces una pregunta: ¿qué es la experiencia que los soldados o los religiosos no tienen? ¿Qué no conocen en experiencia personal? Y la respuesta es simple. Los soldados, al estar crucificando al maestro, los religiosos, al estar haciendo un complot contra el maestro, ellos no veían sino solo una manera de eliminar un obstáculo para la religión judía, un obstáculo para el imperio romano, un obstáculo para una nueva religión. Ellos están mirando solo a un hombre de quien se burlan o de quien toman venganza o a quien están cobrando las envidias o los rencores. Ellos están crucificando al Mesías, pero no son conscientes de lo que significa. No son conscientes de las implicaciones. Son culpables de matar a un hombre, pero son culpables de algo peor. Son culpables de matar al Hijo de Dios y no se dan cuenta. Están sumidos en la ignorancia espiritual. Entonces, cuando Jesús ora al Padre diciendo: perdónales porque no saben lo que hacen, Jesús está diciendo: Padre, perdónales hasta su ignorancia espiritual. Perdónales su inconsciencia. Hermano, esto es maravilloso. Porque el perdón de Jesús no solo tiene que ver con el perdonar nuestras acciones, sino que tiene que perdonar con lo más profundo de nuestro ser, con aquellos secretos escondidos, aún de aquello que ni siquiera nos damos cuenta. Jesús, en su sacrificio, vino a perdonar todo. ¡Qué maravilla! Termino con esta pequeña explicación. ¿Sabe usted que el cristianismo está en la categoría de esas religiones que se caracterizan por la gracia? Y hay otra categoría donde están todas las otras religiones que se caracterizan por las obras. Piénselo así. Imagínese que están tres personas: un musulmán, un judío y un cristiano. Y a cada uno se le hace la misma pregunta: si usted muriera el día de hoy, ¿a dónde iría? El musulmán diría: yo iría al paraíso con Alá. He leído el Corán, obedezco el Corán, doy limosnas a los pobres, he visitado los lugares santos, soy un hombre justo. El judío diría: yo iría al paraíso porque yo amo la ley de Dios, estudio la ley de Dios, memorizo la ley de Dios, busco obedecer la ley de Dios, soy un hombre justo. ¿El cristiano qué diría? El cristiano diría: si muero el día de hoy, iría al cielo. ¿Por qué? Porque, como dice el Salmo 51:1, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Me he descarriado como oveja y he seguido mi propio camino. Soy pecador y voy a ir al cielo. Entonces quizá usted diría: ¿qué? Eso no es justo. Tú no tienes ningún mérito. ¿Cómo es posible que siendo pecador vas a ir al cielo? Entiendo al musulmán que dice que va a ir al cielo porque se declara justo. Entiendo al judío que dice que va a ir al paraíso porque obedece la ley y se declara como justo. Pero el cristiano dice: no, es que yo voy a ir al cielo. Porque siendo pecador, he sido justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Este es el corazón del Evangelio. Cristo vino a perdonar a los que no merecíamos perdón.
No somos inocentes, somos culpables, pero es en la obra que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario que usted y yo podemos encontrar el perdón de Dios. Esta es nuestra confianza. Primera de Juan 2:2 dice que Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Esta es la promesa. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la promesa, esta es la confianza. Hijitos míos, Primera de Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, que vino a dar su vida por usted y por mí. Usted y yo podemos llegar a la presencia de Dios, podemos ir al trono de su gracia de manera libre, porque Cristo vino a perdonar lo de afuera y lo de adentro. Hoy demos gracias a Dios por su maravilloso perdón en Cristo Jesús. Padre, gracias. No encontramos otra palabra en nuestro vocabulario sino decirte gracias. Diste al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para que yo fuera declarado justo, para reconciliarme con el Padre, y sin merecerlo, perdonaste mis actos y perdonaste mis intenciones de pecado. En el nombre de Jesús, mi corazón se llena de alegría que en esta semana pueda darte gracias una y otra ocasión, porque en Cristo Jesús soy libre, he sido perdonado. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.